Los héroes de las independencias americanas apoyarían al actual régimen ucraniano. Es lo que dijo su presidente Volodymyr Zelensky en la última asamblea de la Organización de los Estados Americanos. Unas declaraciones que dejaron prácticamente boquiabierto a mi invitado de hoy. Se trata del intelectual brasileño cuyo nombre es José Alves de Sousa. Entonces les invito a que escuchen las palabras de esta persona que, entre otras cosas, es coautor de un libro sobre Simón Bolívar y además es militante del movimiento continental bolivariano. Así que esta persona sabe de qué habla y realmente es muy interesante ver su reacción a lo que se permitió articular la boca de Volodymyr Zelensky. No tiene ningún sentido, son declaraciones totalmente fuera de contexto. Hacer una comparación o sugerir o insinuar que Simón Bolívar apoyaría un régimen como el del señor Zelensky, que es un régimen al servicio de oligarquías corrompidas, herederas de la antigua Unión Soviética y profundamente vinculadas a lo peor que hay en las oligarquías occidentales. Uh-huh. Sí, sabe, además otro hecho importante, porque cuando el señor Zelensky estaba haciendo esta pregunta, lo que se me recordó, entre otras cosas, que por ejemplo, una vez instalado en Ucrania el régimen de Zelensky, es una cosa poco conocida, entre las primeras medidas de Zelensky ha sido la de abandonar el apoyo ucraniano a Cuba en lo que tiene que ver con el bloqueo norteamericano. Ucrania, o mejor dicho, la Ucrania de Zelensky, empezó a no apoyar a Ucrania, incluso ponerse del lado de Estados Unidos, es decir, prácticamente apoyar el bloqueo de una Cuba que en su momento ayudó a los niños ucranianos afectados por la explosión en la central nuclear de Chernóbil. Es decir, este mismo señor que prácticamente participa en el genocidio contra Cuba, ahora dice que los héroes de la independencia latinoamericana estarían a su lado. Así que demuestra con estas declaraciones que sus asesores, sus consejeros, son o muy mal informados o muy mal intencionados, ¿no? Porque si él fuera realmente bien intencionado, no metería el legado, ¿no?, y la historia de Simón Bolívar. Por el contrario, trataría de reconocer que durante la crisis de la central nuclear de Chernóbil, fue precisamente el pueblo cubano y la dirigencia cubana quien trató de salvar la vida de miles de niños y de personas que fueron afectadas por la fuga, ¿no?, radiactiva de Chernóbil. Así que lo que hace el señor Zelensky es precisamente un servicio a la verdad y a la justicia, ¿no?, y un irrespeto a la revolución cubana. Uh-huh. Sí, sabe, yo en este contexto de la ayuda o de la mano tendida por Cuba a Ucrania en aquel entonces, yo también matizaría un hecho importante, porque todos estos niños recibieron un tratamiento absolutamente gratis, e incluso a pesar de que Cuba en aquel entonces atravesaba momentos muy difíciles debido a los problemas de la Unión Soviética, pero no obstante, Cuba cumplió con su compromiso. Así que yo creo que este asunto lo podemos dejar, digamos, sin comentar, porque yo aquí realmente no encuentro ya palabras diplomáticas, es una traición como mínimo. Pero, ¿sabe? Otra cosa que yo quería preguntarle, porque me llamaron la atención sus palabras de que usted ha dicho, de que quienes elaboraron ese discurso para Zelensky son unas personas, digamos, ignorantes. Y en ese sentido, ¿qué es lo que ocurre? Zelensky no solamente se dice este tipo de cosas, que los héroes de la independencia, como por ejemplo Simón Bolívar, habrían apoyado a su régimen, sino que también él exige, pide a América Latina que ayude a Ucrania no solamente con sanciones contra Rusia, sino incluso con armas y con dinero, como si América Latina tuviera un montón de armas y un montón de dinero para financiar al régimen. Quizás usted también podría, digamos, ofrecer su comentario al respecto. Como América Latina, como Brasil, como
la principal economía de América Latina, con los problemas que tiene, con una población carente, podría prestarse a ayudar un régimen como el del señor Zelensky, que desprecia no solo a su propio pueblo, porque es un dictador impuesto por potencias hegemónicas, sino que es un racista que desprecia al mismo pueblo, al pueblo ruso, que tiene el mismo origen de la gran nación rusa que nace en Kiev, precisamente en esta región de Kiev. ¿Qué quiere el señor Zelensky decir o exigir que América Latina defienda su régimen? Lo que está diciendo es que lo que pone en su boca, ¿no? Lo que pone en su boca él repite, y si no dice lo que tiene que decir, va a tener que rendirle cuenta a sus tutores, a sus ideólogos, ¿no? Precisamente los dirigentes occidentales y particularmente el gobierno norteamericano. No tiene por qué exigir que América Latina se preste a defender a un régimen racista, un régimen derechista, protofascista, que asesina a inocentes, que bombardea ciudades ucranianas y mata a niños, que masacra, que fusila opositores. ¿Cómo quiere él exigir o rogar a nuestro pueblo, a nuestro gobierno que defienda un régimen como este? No tiene ningún sentido, ¿no? Así que sus palabras son palabras dichas de los dientes afuera, ¿no? Y y dice lo que le dicen que tiene que decir. Lo que puede decir es que no tiene sentido y son totalmente palabras vanas, palabras irrespetuosas inclusive. Ujú. Sabe, lo que usted acaba de constatar es una cosa y Zelensky lo que dice es otra cosa, porque él defiende de que lo que él constituye, Zelensky y su régimen, que es un régimen que está en la vanguardia de la defensa de los valores como es la democracia, igualdad, es decir, valores occidentales, valores europeos, tal y como no deja de repetir Zelensky, quienes lo apoyan, por ejemplo, desde España, desde Berlín, desde otras capitales occidentales, podemos escuchar que el régimen de Zelensky es la encarnación de lo que son los valores occidentales. Así que, bien, ellos no coinciden, así diríamos, y Zelensky tampoco coincide con las palabras que usted acaba de dar. Sí, precisamente, ¿de qué valores occidentales habla? Habla de los peores valores occidentales, ¿no? Porque una cosa era Ucrania en la época soviética, que yo soy exponente de la época soviética, pues fui director del Instituto Cultural Brasil-Unión Soviética, y sé que en la época soviética las conquistas y los avances que tuvieron el pueblo ucraniano se dieron precisamente gracias a la Revolución de Octubre y a la Unión Soviética, aún con todos los problemas que uno pueda plantear, pero Ucrania independiente y Ucrania desarrollada existía mientras existía la Unión Soviética. Lo que pasó después, sabemos lo que pasó y las consecuencias están dadas y son trágicas. Sí, sabe, yo incluso en ese contexto añadiría lo siguiente, que toda la industria, toda la ciencia, prácticamente todo el tejido económico que tiene Ucrania es algo que este país ha heredado de la Unión Soviética. Y como si fuera poco, estas regiones ucranianas que ahora a través de referéndums votaron a favor de reincorporarse a Rusia, también prácticamente le fueron regaladas a Ucrania por la Unión Soviética. Y este mismo señor, que lo recibió todo desde la Unión Soviética, ahora mismo dice que la Unión Soviética era un monstruo, que era la peor época de lo que es Ucrania. Ucrania sin ese periodo prácticamente fuera nada. Pero es interesante también lo que dice Zelensky, lo que también dice, por ejemplo, dirigiéndose a los latinoamericanos, como si se tratase de una gente que no tiene ni la más mínima información. Seguro. Y además demuestra con sus declaraciones un desprecio hacia nuestros países, nuestros estados y nuestros pueblos. Porque ¿cómo puede un señor exigir a la OEA, que es una institución absolutamente desacreditada, absolutamente
aislada. ¿Cómo puede usted exigir a la OEA que presione a nuestros pueblos, a nuestros países, a que apoye a su régimen, que es, todos sabemos, un régimen ilegal, ilegítimo, producto de un golpe de Estado, de una dictadura racista, una dictadura que se inspira en colaboracionista nazista que fue Stepan Bandera? ¿Cómo quiere que este señor exigirnos que los estados latinoamericanos, con los problemas que tiene de hambre, de desempleo, de su desarrollo, apoyen un régimen como el suyo? No tiene ningún sentido, es un insulto, ¿no? Es un irrespeto, es lo que tengo que decir. ¿Sabe, José? Yo creo que sería mi última pregunta, porque por otro lado, sí que hay países en América Latina que, o mejor dicho, donde los gobiernos de esos países, algunos, parece que están manifestando su apoyo a Zelensky, lo están apoyando, digamos, en todas sus iniciativas, así calificaríamos lo que está haciendo este señor. Pero en términos generales, en su opinión, ¿cuál debería ser la postura que sí que debería adoptar América Latina en esta situación? Esa sería mi pregunta para usted. Desde un punto de vista ideal, la postura de los estados latinoamericanos debería ser como mínimo neutral, ¿no? Neutral, es decir, los estados o los gobiernos que no están de acuerdo con el conflicto en Ucrania, o deberían mantenerse neutrales o deberían defender una posición de pacificación. Es decir, ¿cómo sería esa pacificación? Esa pacificación tendría que partir, en primer lugar, por iniciativa de los que están intentando, digamos, presionar a Rusia y desgastar a Rusia para impedir que el mundo salga de una situación de hegemonismo imperialista y pase a una fase de multilateralismo y de multilateralismo y pluricéntrico. Esta es la posición que deberían tomar los gobiernos y los estados latinoamericanos, o quedarse neutral o defender el fin de la guerra a través de acuerdos. Y, por ejemplo, ¿por qué no se han respetado los acuerdos de Minsk? ¿Por qué han sido violados estos acuerdos? No eran acuerdos entre estados. ¿Por qué fueron violados estos acuerdos? Así que no hay justificativa alguna para que un gobierno, un régimen, apoye un conflicto que tiene su origen precisamente en un régimen ilegal, un régimen surgido de un golpe de Estado. Y nosotros en Brasil sabemos muy bien lo que significa un golpe de Estado, porque sufrimos un golpe híbrido, un golpe de Estado híbrido en Brasil en 2016. ¿Sí? Y hoy vivimos un régimen en Brasil, un régimen ilegítimo, absolutamente ilegítimo. Así que no tiene ningún cabimiento que un Estado o un gobierno latinoamericano apoye a este régimen. ¿Sí? José, muchísimas gracias por su respuesta muy explícita. Yo solamente añadiría por mi parte que usted ha dicho y por qué no se cumplieron los acuerdos de Minsk. Yo voy a recordar que los acuerdos de Minsk firmados en el año 2015 lo que comprendían es que Ucrania, además los garantes de esos acuerdos eran Francia y Alemania, es decir, los países que se comprometieron a que sí se cumplieran esos acuerdos. Lo que comprendían es que Kiev conceda un estatus especial a Donbass, es decir, que pueda seguir teniendo sus relaciones comerciales fuertes con Rusia, que puede tener sus propios cuerpos de seguridad y puede elegir a sus dirigentes. Eso en el marco dentro del Estado ucraniano, punto. Pero, ¿sabe? Usted ha preguntado, ¿y por qué no han cumplido esos acuerdos? Pero el propio señor Zelensky respondió a esa pregunta. Él dijo abiertamente que Ucrania necesitó este tiempo para prepararse para su ofensiva contra Donbass. José, realmente yo muy agradecido por su comentario, así que yo creo que ya queda claro qué es lo que responderían los héroes de la independencia de Latinoamérica. Muchas gracias a usted. Estimados amigos, por mi parte les invito a que se suscriban a mi canal de Telegram, porque ya recibo muchas advertencias acá en YouTube, que hay muchas quejas en relación a los contenidos que estoy haciendo. Se trata de ataques informáticos, es decir, bots creados justamente para apagar
las voces incómodas. Así que les invito a mi canal de Telegram, un espacio libre de censura a fin de poder mantener el contacto en caso de que inminentemente eliminen este canal en YouTube. Muchas gracias y hasta nuevos encuentros.